Gloria a Dios, santo, santo. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Aleluya. Gracias al Señor porque Él nos permite, ¿verdad?, reunirnos en este lugar para alabar su nombre y bendecirlo. Tenemos la lección número 20 en esta mañana y estamos estudiando la carta a los Gálatas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, hermanos, y nuestro tema es justificación por la fe. Díganlo, justificación por la fe. Con este tema estamos familiarizados, ya que hemos venido enseñando todos los jueves acerca de la justificación, y yo creo que cada uno de los que han venido pues han ido tomando una partecita del aprendizaje de la palabra del Señor para guardarlo en nuestro corazón. Dice la verdad central: la justificación es ser hecho justo a los ojos de Dios. ¿Qué es la justificación? Es ser hecho justo a los ojos de Dios. El versículo clave en Gálatas capítulo 3 y su verso 8 lo leemos: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hoy, hermanos, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que hizo de antemano, dice que dio la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gloria al Señor. Vamos a entrar, hermanos, en el consejo de la palabra del Señor, y que el Señor nos bendiga pues a través de su palabra. Amén. Y ustedes puedan salir de acá bendecidos de parte del Señor. Aleluya. Bueno, Pablo, hermanos, presentó a los Gálatas el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? El evangelio que se predica en nombre de Jesucristo. Es un evangelio cristocéntrico. El mensaje es la salvación del alma por la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí está el mensaje del evangelio. Es por lo que Cristo hizo que se alcanza la salvación del alma. Pero los falsos hermanos que llegaron a Galacia, ellos enseñaban que además de recibir a Jesús como el Salvador de sus vidas, también debían de obedecer la ley. Entonces, este tipo de enseñanza minimizaba la muerte de Jesús, ya que afirmaban que se requiere de esfuerzo humano para ser salvo. Pero, hermanos, estos no se pusieron a pensar en que Cristo es quien abrió el camino para que todos puedan recibir la verdadera justificación. Amén. Algo que había sido imposible bajo la ley. Pero gracias al Señor, hermanos, la justificación del ser humano ahora es posible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces somos justificados por la
sino por las obras, no por nuestro desempeño, ¿verdad? Como personas, o como cristianos, o como seguidores de Jesucristo. Nuestra salvación se basa en la fe que tenemos en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Vean cómo, hermanos, Pablo llama a los hermanos de Galacia insensatos. Fíjense que acá en el verso 1, ¿verdad? Dijimos que es el capítulo 3 que vamos a estudiar. Vamos a leerlo hasta el 5, hermanos. Oh, Gálatas insensatos. Es una frase de admiración, ¿verdad? Estaba admirado Pablo, fíjense, por lo que estaba pasando en esta iglesia. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como, ¿qué? Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, hermanos, Pablo estaba admirado de cómo es que una falsa doctrina puede cambiar el rumbo de un verdadero discípulo de Jesucristo. Ellos habían, hermanos, sido evangelizados por medio del verdadero evangelio y habían creído por la fe. Recuerden que la iglesia estaba formada por gentiles y judíos, pero que de allá de Jerusalén habían bajado hermanos que llevaban una enseñanza diferente a la enseñanza que Pablo les había dado sobre el evangelio, la justificación por la fe. Y aquellos dijeron, no, además de creer, hay que guardar el sábado, hay que evitar ciertas comidas. ¿Usted ha topado con gente que nos critica a nosotros, que dice, ¿por qué? Dice, ustedes comen de todo, si la Biblia prohíbe esto y esto y esto, pero eso fue especialmente para el pueblo de Israel. Entonces, también nos critican por no guardar el sábado y nos condenan porque nosotros guardamos o descansamos el domingo. Pero, hermanos, vean pues qué equivocación hay acá, ¿verdad? Entonces, ellos fueron cautivados por este tipo de personas para seguir un evangelio basado en las obras de la ley. Entonces fueron consultados por el gran apóstol, ¿verdad? Por el siervo del Señor, hermano Pablo, y cuando él los cuestiona, cuando él hace este tipo de preguntas retóricas que nos va a ayudar a mayor reflexión, ¿verdad? Entonces lo primero que les pregunta Pablo es, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él sabía claramente que éramos judaizantes, a los cuales Pablo trataba no con desprecio, pero sí con autoridad de parte de Dios, ¿verdad, hermano? Porque realmente, si no se hubiera opuesto Pablo a ese tipo de enseñanzas que todavía hasta hoy se sigue dando a conocer, y mucha gente está desviada de la verdad del Evangelio a causa de esta falsa enseñanza, aunque tenemos la corrección de parte del apóstol. Imagínense. Entonces, ellos, hermanos, habían dejado pasar por alto, no pensaron en la
crucifixión de Cristo, en el mensaje puro del Evangelio que está basado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Él vino, hermanos, a rescatar a una humanidad perdida en sus delitos y pecados, que no tenía manera de cómo ser rescatada, pero Él vino a buscar, dice la palabra, lo que se había perdido. Entonces ellos no pensaron en la muerte o el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, tampoco pensaron en su propia recepción del Espíritu Santo, porque ¿cómo es que ellos habían recibido el Espíritu? Y les dice, oiga, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Algunos hermanos de allí, de Galacia, habían recibido el Espíritu Santo en el aposento alto juntamente con los discípulos, porque recuérdense que en esa fiesta había de todos los lugares, y había hermanos que habían tenido la experiencia de haber recibido por la fe. Ellos creyeron lo que Jesucristo les dijo y lo recibieron por la fe, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y me imagino que hasta esta fecha, hermanos, el poder del Espíritu Santo seguía manifestándose en la iglesia, y algunos hermanos ya habían recibido el poder del Espíritu Santo, que era algo que venía por medio de la fe y no por las obras de la carne. Tampoco pensaron en la base de los milagros que habían visto, que dice el verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces todo lo que había sucedido durante el ministerio de Cristo, hermanos, era por la fe. La gente recibía por la fe los milagros. El poder del Espíritu Santo se estaba manifestando en la iglesia de una manera maravillosa desde ese momento, hermanos, que descendió en el aposento alto y nació la iglesia del Señor, y el poder de Dios se siguió derramando de una manera maravillosa. Entonces no tomaron en cuenta esto, ¿verdad? Y por esa razón es de que Pablo les denomina insensatos. La insensatez tiene que ver con la falta de sabiduría. Una persona sabia es una persona prudente, que sigue el consejo de Dios, ¿verdad, hermanos? Que no se aparta tan fácil porque alguien lo invite a hacerlo, o porque vea el mal caminar de otro. Los que son fieles a Cristo y a su palabra se mantienen fieles. Y de allí la parábola del Señor de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Un día los prudentes verán a Cristo y los insensatos, hermanos, se quedarán para llorar amargamente a causa de su desobediencia o haberle dado o haberle restado importancia a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Hijos de Abraham, dice el verso, hermanos, el 6, leemos del verso 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién, hermanos? De Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, ¿por qué fue justificado Abraham ante Dios? ¿Por portarse bien? ¿Por hacer las cosas bien? ¿O porque le creyó a Dios? Veamos Génesis capítulo 12, hermanos. Génesis capítulo 12 y su versículo 3.
Léalo si ya lo yo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Anterior a esto, hermanos, Dios le habló a Abraham, y Abraham creyó a lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo que de él iba a ser una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Por medio de esa promesa es que nace, hermanos, desde Abraham, el pueblo de Israel. Y por la carne, ellos son hijos de Abraham. Hablando por descendencia humana, ¿verdad? Ellos son hijos de Abraham. Pero ¿qué dice Pablo acá, hermanos? Que por la fe, los que verdaderamente son hijos de Abraham se definen por compartir su misma actitud de fe. Amén. Abraham creyó por la fe. La ley ni siquiera existía. La ley vino después de Abraham, 430 años después, hermanos, le fue dada al pueblo de Israel, ¿verdad? Por medio de un intermediario que fue Moisés. Pero a Abraham, Dios mismo le habló. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando le habló, creyó, obedeció a la palabra del Señor. Entonces, dice este verso 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo estoy seguro que si los judíos nos escuchan hablar esto, hermanos, nos van a maldecir y se van a reír de nosotros, porque ellos, hermanos, no entienden el Evangelio. Algunos sí, ¿verdad? Algunos ya entendieron y creyeron desde ese momento que Cristo predicó en la faz de la tierra. Pues los judíos fueron a los primeros que se les habló el Evangelio, y por medio de ellos, hermanos, y el apóstol Pablo, nosotros tenemos la bendición de conocer la palabra. Pero, hermanos, los que no reciben a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, a él lo tienen por uno de los peores que ha existido en Israel. Como un hombre pecador y despreciado. Pero Isaías dijo, ¿verdad?, de él lo que la gente iba a creer en Jesús. Amén. Despreciado y despechado. No iba a haber ningún parecer en él. O sea, la gente no, hermanos, miraría en Cristo lo que verdaderamente es Él. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que Él es, hermanos, en Él está toda la realidad de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es la personificación de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Aleluya. Juan dijo que se podía ver en su rostro la misma gloria de Dios cuando miraba a Jesús. Juan, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Cuando él se le quedaba viendo, podía ver la gloria de Dios en Cristo. Entonces, esto no lo ven los que no creen. A los que la letra, hermanos, los tiene allí encerrados. Ellos no ven por la fe lo que nosotros vemos. Sin embargo, las Escrituras, hermanos, anticiparon que Dios justificaría no solamente a los escogidos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, a nosotros. ¿Cómo era? No era imposible, hermanos, que nosotros fuésemos alcanzados por las obras de la ley, porque no había manera. Ellos se jactaban de ser únicamente los que tenían la salvación, y que para ellos había sido revelada la salvación a través del cumplimiento de los decretos de Dios. Pero se dieron cuenta, hermanos, que no pudieron con la ley, porque la ley del Señor es tan perfecta que no hay hombre que pueda cumplirla. El único hombre que la pudo cumplir es Cristo Jesús. Y por eso es que Él, hermanos, se ofreció morir por nuestros pecados para alcanzarnos, aleluya, a toda la humanidad perdida, para que por medio de la fe
Aleluya, esa justicia que Él tiene, hermano, la imputa en cada uno de los que creen por medio de la fe. Aleluya, gloria al Señor. Bendito ese día, hermano, que yo creí al Evangelio. Y bendito ese día que usted creyó. Bendito los que nos predicaron el Evangelio. Bendito nuestros padres y oraron por nosotros. Seguramente, ¿verdad? Oraron, clamaron para que nosotros fuésemos alcanzados. Hermanos, qué bonito. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, la justificación es por creer en Jesús. Amén, hermano. No tiene que ver ningún esfuerzo humano. Nadie. Mire, hermano, la persona más sana moralmente, cualquier persona, porque puede haber en el mundo, ¿verdad? Gente que vive tan retecitos, hermanos, moralmente hablando, pero que el pecado original está en ellos. El pecado original está en ellos. Pero hay gente, hermanos, que vive, así como le digo yo, bien rectecito moralmente, pero si no recibe el Evangelio, si no recibe la buena noticia, si no acepta la salvación que Cristo le ofrece por medio de la fe en su sacrificio, aunque sea el más bueno, aunque dé su vida para ayudar a otros, hermanos, esto es de balde, de nada sirve. La salvación no se puede conseguir por esfuerzo humano. La salvación es solamente a través de Cristo. Él es el camino para llegar a Dios. Aleluya. Redimidos, de la maldición de la ley. Dice el verso 10, hermanos. Vamos a leerlo, el verso 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué dice? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que, hermanos, la ley de Dios es extensa, es pura y santa. Aleluya. Y desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó, hermanos, no hay manera alguna de que él pueda luchar contra la fuerza del pecado y obedecer lo que Dios le manda. ¿Me entienden? Amén. Y es que es tan rigurosa la ley de Dios. Mire, para que usted comprenda bien, es tan así, tan profunda la ley de Dios, que Jesucristo nos da a nosotros esa enseñanza tan pura para que entendamos cuál es la ley de Dios, que dice uno de los mandamientos del Señor: no adulterarás. Sí. O sea, tener relaciones sexuales con una persona que no sea nuestro cónyuge, los que estamos casados, eso es adulterio. Y alguien, hermanos, que comete ese pecado, quiebra la ley de Dios y hace una separación entre él y Dios. Pero Jesús, hermanos, para que nosotros entendamos la profundidad de la ley de Dios, dice que aún sin cometer el hecho, con solo ver a alguna mujer para codiciarla, en su corazón ya cometió el acto mismo de adulterio. O sea, una persona puede decirme a mí: mire, pastor, yo nunca me he acostado con una mujer que no es mi esposa, yo nunca he adulterado. Pero si yo le pregunto: ¿pero ha visto alguna mujer para codiciarla? Si es correcto, me va a decir: sí, eso sí lo he hecho. Pues eso dice la Biblia, que ya es como cometer el mismo pecado de ustedes. Entonces no hay manera, hermano, de que consigamos la salvación con un esfuerzo, ¿verdad?, propio, porque somos así, una generación tan caída. El pecado se metió tanto en esta tierra que ha dañado la creación de Dios, y el ser humano no puede ser salvo sin esa obra maravillosa de Cristo y su perdón. Aleluya, gloria al Señor. Esa transformación que el poder de Cristo hace
en los seres humanos cuando le recibimos como el Salvador de nuestra vida. Porque aún cuando alguien ha sido o ha quebrantado la ley de Dios bajo el pecado del adulterio, lo vamos a mencionar otra vez, aunque sea un adúltero, un mujeriego en el mundo, cuando se encuentra con Jesús, esa vida es transformada. Aleluya, gloria al Señor. Y deja ese camino del pecado, abandona ese pecado para ya no vivir más en él. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Eso es lo que no entiende la gente, hermanos, que la única manera de ser salvos es recibiendo el milagro de la regeneración. Una humanidad caída es transformada por el poder de Cristo en una nueva criatura. Y somos, hermanos, cambiados desde la cabeza hasta los pies, hechos según Dios para gloria de su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Esto es imposible, la ley no lo puede hacer. La ley no lo puede hacer. La ley puede hacer que la gente viva moralmente sana. La ley puede hacer, hermano, que la gente sea otro tipo de persona, ¿verdad? Pero no puede transformar la vida del individuo. No puede justificarlo delante de Dios. Porque es el mismo personaje que no va directamente a cometer un pecado, lo hace. Ahí sí que, de una manera indirecta, ¿verdad? Por ejemplo, el otro pecado dice, no matarás. O sea, matar a alguien es privarlo de la vida. Y Jesús fue más allá y explicó, miren, dijo, no hay necesidad de matar a alguien, privarlo de la vida para matarlo. Con solo que nosotros maldigamos a alguien, con solo que nosotros nos enojemos con alguien, ¿verdad? A manera que por medio de nuestra lengua alguien muera espiritualmente. O sea, las palabras pueden llegar a herir tanto como a matar a un individuo. Entonces, hermanos amados, vean, no hay manera de cómo nosotros nos justifiquemos delante de Dios, esforzándonos por hacer las cosas buenas. ¿Se comprende esto, verdad? Entonces, la maldición de la ley, intentar justificarse por las obras de la ley, trae maldición inevitable. Dice el verso 10 que ya leímos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Santiago dice que la persona que quiebra uno de los mandamientos de Dios se hace acreedor de todos. O sea, hermano, fallarle a Dios en una cosa mínima es como que usted rompió todas las reglas. Entonces es imposible. Y toda persona que quiere justificarse, ¿verdad? Que dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo no soy el otro, pero en su corazón, ¿quién lo conoce sino Dios? Hay mucha gente, bueno, que no es correcta, tienen gran odio en su corazón, y verdaderamente ellos saben que viven alejados de Dios, pero no quieren recibir el Evangelio. Lo rechazan esa oportunidad de cambio, esa oportunidad de amor que Jesucristo les ofrece. Entonces están bajo maldición. Amén. ¿Se recuerdan cuando el hombre pecó, hermano? Dios maldijo, la serpiente fue maldita, la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Más tarde Caín cometió un asesinato y Dios dice que puso una maldición en él como juicio de Dios. Y así sucesivamente, hermano. Entonces todo aquel que no es rescatado por el poder de Jesucristo para salvación, vive bajo maldición. Y cualquier persona que quiera e intente, hermanos, justificar su vida delante de Dios por lo que él hace, entonces trae maldición inevitable o vive bajo esa maldición.
Ninguno, hermanos, se puede justificar ante Dios por la ley. La Biblia declara que el justo, dice, por la fe vivirá. Oiga que dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. A ver, ¿cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Puede darle glorias al Señor, hermano? ¿Por qué no le da ofrendas de palmas al Señor? ¡Aleluya! Entonces, vean, hermanos, el esfuerzo por hacer las cosas bien y tratar de agradar a Dios, pensando que sí es la manera correcta, es incompatible con la fe. No se puede, así como es el aceite con el agua, ¿verdad? El agua y el aceite no se pueden mezclar. Entonces es incompatible la fe con el esfuerzo humano. Jesús, hermanos, nos redimió, dice la palabra, de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros al ser colgado en un madero. Él tomó el lugar del ser humano que quiera creer en Él. Él tomó el lugar. La muerte que a nosotros nos correspondía. Él, hermano, se ofreció para morir. El sufrimiento, Él lo tuvo. Aleluya, gloria al Señor. La maldición, Él, hermanos, la llevó sobre su cuerpo. Nuestra maldición. Y por eso dice este verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio capítulo 21, verso 23, ahí está escrito, maldito. Jesucristo conocía a Él sabía de su misma palabra, y Él quiso llevar la maldición por nosotros. Entonces, rechazar el sacrificio de Jesucristo es optar por seguir bajo maldición. Gracias al Señor que yo creí, gracias al Señor que usted creyó, y sigamos creyendo, hermanos amados, en el poder transformador de Jesucristo. Hay una promesa inquebrantable. Verso 14 al 18 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablasen muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no logró para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aleluya. Como Dios tenía bien planificado todo, y Él sabía que en un tiempo Él enviaría a su Hijo amado, entonces quiso que su pueblo viviera, hermanos, justificado ante Él mediante su ley, y le dio la ley para que ellos vieran cuán pecadores eran. Entonces, hermanos, vean, la promesa que Él le hizo a Abraham fue antes de la ley que le dio a su pueblo. Entonces, para que la bendición que Dios le promete a Abraham llegue a todas las naciones y podamos recibir el Espíritu Santo por medio de la fe, dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, mis hermanos amados, como a Pablo se le fue revelado este evangelio, Pablo dice, es por medio de Cristo la única manera que el mundo entero pueda recibir la bendición que se le prometió a Abraham. Porque a Abraham se le prometió que de él,
hermanos, él haría una gran nación. Ahí está Israel. Y se le prometió que de parte, hermanos, a su descendencia, fíjense, su descendencia bendeciría a todas las naciones del mundo. Es a través de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, la naturaleza inmutable de ese pacto de Dios con Abraham, nadie puede invalidarlo, ni nadie puede añadirlo. Y Pablo pone el ejemplo, dice, un pacto, aunque sea de hombre, les voy a hablar en términos humanos. Si usted hace un contrato de una compraventa o de cualquier el documento que usted haga con un abogado de notario, lo que ese hombre escribe ahí, nadie puede invalidar. Un testamento, hermano, que alguien deja, nadie puede invalidar ese testamento, porque ese es un pacto de humanos. Imagínense el pacto que Dios hizo, hermanos amados, con Abraham. Nadie puede invalidarlo. La palabra del Señor es inmutable, nadie puede cambiarlo. Él nunca lo va a cambiar, Él va a permanecer fiel. Aleluya. ¿Cuánto le daba? Entonces, ¿en quién se cumple la promesa? Se cumple en su simiente, que es Cristo Jesús. La herencia se ofreció sobre la base de la promesa. Aleluya. Y la promesa Dios se la otorgó gratuitamente. Aleluya, gloria al Señor. Es así que dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aleluya. Ni siquiera existía, hermanos, la ley cuando Dios le prometió a Abraham. Entonces la promesa fue hecha por fe la recibió Abraham. Aleluya. Y es por medio de fe su cumplimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, esa ley, hermanos, que Dios le otorgó a su pueblo, apunta a Cristo Jesús. Porque el propósito de la ley, según lo que está escrito, hermanos, en el verso 19, en adelante dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, vean, hermanos, Dios le dio la ley a su pueblo. La ley del Señor es santa. Aleluya. Y esa ley que Dios le dio hizo que el hombre se diera cuenta de lo pecador que es. Esa ley de Dios hace una gran diferencia entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Entonces la ley fue dada para exponer la pecaminosidad del hombre y fue establecida hasta que viniese la simiente. Mire qué bonito, hermano. Dios le puso la ley. Dice que la ley, hermano, venía y exponía la pecaminosidad del hombre. Pero entonces Dios le puso un remedio para el pecado. ¿Y cuál era? Los sacrificios. Cualquiera hermanos, que pecaba delante de Dios, por medio de la fe creía que el sacrificio que iba a hacer lo iba a limpiar de su pecado, lo iba a cubrir de su pecado. Y por medio de esa maravillosa ley ceremonial, la gente recibía la justicia delante de Dios, pero por medio de la fe, el sacrificio. Y ese sacrificio a quién apuntaba? Ese sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo. O sea, los sacrificios en el Antiguo Testamento son el símbolo del sacrificio perfecto de Dios. Entonces, cuando un israelita pecaba y ponía su fe en el sacrificio de los animales, lo que estaba haciendo era poniendo su fe en el Cristo, que ellos todavía ni sabían ni conocían. Gloria al Señor.
Entonces, mis amados hermanos, para eso fue establecida la ley. Para que cuando viniese la simiente refiriéndose a Cristo, ya no hubiera necesidad de seguir esforzándose por un cumplimiento que era imposible. O sea, que mantenían cerrado el individuo. Mantenían cerrado. Entonces, hermanos, vea pues cómo un ser humano es tan impuro delante de Dios que hasta una mujer en su ciclo menstrual, hasta lo que tocaba, hermano, quedaba impuro. Había que hacer un sacrificio para santificar los objetos que ella misma tocaba. No podía tocar a otra persona porque eso, hermanos, era una impureza. Entonces, vea, hermanos, el sacrificio de Cristo, de todo lo que nos libra a nosotros. ¿Sí? Hay gente que todavía arrastra eso, que piensa que cuando están impuras, le enseñan a la iglesia, dice, si una hermana está impura, no vaya a tomar privilegios, no vaya a pasar al altar. Como arrastrando cosas de la ley. ¿Ha oído usted eso, verdad? ¿Sí? Imagínense que el montón de hermanas que no pudieron, ¿verdad? Si les tocaba en su fecha, si estuviéramos sujetos a eso todavía, no pudieran desempeñar sus privilegios. Gracias al Señor, Él nos liberó. Aleluya, la justicia que tenemos no es por prácticas de la ley, es por la justicia de Cristo. Él sí la cumplió toda. Aleluya, gloria al Señor. Entonces la ley fue un acuerdo entre Dios y el hombre, presentado por mediadores. La ley sirvió para regular el comportamiento, ayudar a la gente. Hermanos, el pueblo de Israel era el ejemplo para las naciones circunvecinas, denominadas naciones pecadoras, porque la ley sirvió para mejorar el comportamiento, pero jamás tuvo el poder de otorgar vida eterna o justificar al individuo delante de Dios. Aleluya. Porque lo que verdaderamente los justificaba era la fe que ellos tenían en la sangre que derramaban. Y ya dijimos que la sangre derramada en el Antiguo Testamento era el símbolo, era el tipo de lo que Cristo derramaría más tarde. Ahora su sangre nos limpia. Y no solo nos cubre del pecado, sino que nos limpia. Hermanos, Él transforma todo nuestro ser. Ya no estamos esclavizados, ¿verdad? Haciendo lo mismo que antes hacíamos, sino que ahora somos libres y vivimos para Dios. Bueno, pues, entonces la ley es nuestro guardián. Dice el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, ¿entienden, hermanos, que está diciendo Pablo ahí? ¿O no? ¿Saben ustedes que es un ayo? ¿Ah? Si no saben que es un ayo o no se recuerdan, no saben qué está diciendo Pablo ahí. ¿Verdad? Dice que la ley, fíjense, nos encerró bajo el dominio del pecado, pero solo la fe en Cristo nos sacó del confinamiento del pecado. O sea, la ley funcionó como un resguardo para la fe que iba a ser revelada, pero mantenía al hombre así rigurosamente. Entonces, Pablo está tomando este ejemplo, ¿verdad? Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era una persona que se le ponía un sirviente, por decirlo así, ¿verdad?, a los niños, para que los niños pudiesen cumplir rigurosamente sus tareas. Él no era un
Pero si los niños iban a las clases, a la escuela, el ayo era el que se encargaba de llevar al niño y traerlo, y tener el cuidado de que ese niño cumpliera rigurosamente lo que se le demandaba que hiciese. Entonces era alguien que estaba allí, ¿verdad? Siempre viendo que los niños pudieran hacer las cosas que se les debían bien hechas, pero el ayo funcionaba mientras el niño estaba en su niñez. Ya cuando se convertía en un adulto, pues ya no era necesidad de ese sirviente, de ese ayo. Entonces, hermanos amados, oiga, la ley fue un ayo o guardián para llevarnos a Cristo. La ley, hermanos, funcionó como algo riguroso, haciéndole ver al hombre su pecado, aleluya. Pero un día fuimos justificados por la fe en Cristo y ya no vivimos bajo algo o bajo la ley, sino ahora estamos bajo el dominio de Cristo por la fe. Ahora digo, puede hacer usted lo que quiera porque está bajo la ley de Cristo, que es una libertad para cada uno de nosotros. No, porque la libertad de Cristo no es un libertinaje para que la gente haga lo que quiere hacer. Porque está el otro grupo diciendo que bueno, ya lo recibimos todo de parte de Cristo y somos justificados por medio de Él y podemos hacer lo que queramos. De todas maneras, el Señor nos perdona. No es cierto eso, hermano. El que ha sido renovado por el poder de Cristo, el que ha sido transformado en una nueva persona, no quiere pecar. Y cuando peca porque es humano y porque, hermanos, vivimos en un cuerpo que alberga todavía la naturaleza pecaminosa, lloramos amargamente como lo hizo Pedro. Pedro falló y lloró amargamente. Así nos pasa los creyentes. Cuando cometemos una falta delante de Dios y la reconocemos, lloramos. Sentimos haberle fallado a nuestro Dios porque no hubiéramos querido hacerlo, pero lo hicimos. Entonces, Él, con su justicia, aleluya, su sacrificio, su sangre que ya derramó en la cruz de Calvario, nos perdona, nos lava. Y nos dice, hijos, yo ya los defendí a ustedes de la maldición de la ley. Aleluya, ustedes están justificados delante del Padre. Gracias por venir a mí, arrepentido de tu pecado, porque yo de todo corazón te perdono. Aleluya. Y nos limpia el Señor, hermanos, a través de su palabra. Imagínate qué limpieza que está el Señor ahorita mientras estamos recitando la palabra. Él me está limpiando a mí y lo está limpiando a usted también. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana preciosa? Vamos a terminar, hermanos. La promesa de Dios a Abraham no fueron anuladas por la llegada de la ley. No fueron anuladas. Porque cuando Jesús murió, Él cumplió las condiciones de la ley. Y la fe en Él nos libró a nosotros de la maldición de la ley. Yo así lo creo. Yo así lo creo. Yo creo en mi corazón que estoy justificado delante del Padre. Y que todo lo malo que yo hice, Él me lo perdonó. Y que todo lo malo que he seguido haciendo, ¿verdad? Porque no soy perfecto, cuando yo siento, hermano, ya le fallé al Señor. Y digo, ¿cómo me esforcé por querer no hacerlo? Pero es imposible. El esfuerzo humano no nos lleva a justificarnos delante de Dios. Por mucho que hagamos, cuando sentimos, fallamos. Tratamos mal a nuestra esposa, tratamos mal a nuestros hijos, nos discutimos con un hermano en la iglesia, tratamos mal a un amigo de afuera, dimos un mal testimonio. Eso, hermanos, nos deja fuera completamente. Pero gracias al Señor. Gracias que nuestra justificación no es por nuestro desempeño, sino es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué bonito que todo esto lo entendiera el mundo entero, hermanos, y pudiera recibir a Cristo como el Salvador de su vida. Y el día que le falle, que no es nuestro propósito fallarle, ese día reconocieran y dijeran, le fallé al Señor. Pero esto no significa que perdí mi salvación. Me levanto en el nombre de Jesús.
Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, nuestra relación con Dios no nace de seguir un conjunto de reglas estrictas. Sí. Más bien, se basa en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios que estás en el cielo. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nuestra justificación no es por nuestras obras, no es por nuestro desempeño, no, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, te agradecemos tu muerte, agradecemos el haber venido a esta tierra y morir por nuestros pecados, sufrir el castigo por nosotros. Ahora sabemos que hemos sido libres de la maldición de la ley y estamos en la libertad de Cristo para vivir nuestra vida agradable al Señor, sabiendo que no es lo que hacemos, sino lo que creemos, lo que nos hace perfectos delante de Dios. Muchas gracias. Ayúdanos para que nuestro testimonio sea un testimonio que dé fe que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que hoy vivimos para Él. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos,